Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Muy buenas noches, bienvenidos a Salva Pantallas. Mi nombre es Fernando Herrera y estoy acá de lunes a viernes de 20 a 21 por Red TL. También estamos por streaming en redtl.com.ar y después también se puede ver el programa grabado por YouTube. Bien, llegué al punto en que extraño cuando no vengo. Ya se hizo un ritmo tan frenético el día a día, estar toda la semana, que bueno, hablo por el martes, ¿no? El martes estuve, por supuesto, en la marcha y en el monumento, pero no hicimos el programa. Ayer salió la entrevista al director de Portubien, del que vamos a volver a hablar hoy, una, para mí, linda entrevista, larga. Cuando digo linda, me refiero sobre todo a la predisposición que hay del otro lado, ¿no? Así que, bueno, todo eso es lo que ocurrió en estos días. Hay novedades para mañana también. Y bueno, vamos a estar con un poco de todo, vamos a estar actualizando hoy. Hoy saben que el jueves es el día de cine, ¿no? O sea, en este programa de cine, el verdadero día de cine en realidad es el jueves, un poco con la excusa de la cartelera, es el día que más hablamos de películas, ¿no? El resto de los días hablamos del cine y su relación con lo que fuera, y a veces dejando de lado incluso el cine. Pero los jueves volvemos a las fuentes y hacemos un programa más parecido a lo que un programa de cine se supone que debe ser. Así que voy a estar hablando de los estrenos de cartelera en un ratito nomás. Pero antes de eso quiero hablar, porque siempre me voy a dejar un espacio, siempre va a haber en los estrenos de cartelera alguna, aunque no en esta semana, alguna que no haya visto, ¿no? Que es lo que pasó la semana pasada justamente con el proyecto de Fin del Mundo. Y bueno, la pude ver, la vi el fin de semana y bueno, puedo comentar algo. Justo acá habíamos hablado con Gus de qué se podía esperar de esta película, ¿no? Es una cosa medio extraña. Se la comparaba con Interestelar, lo cual no tiene el menor de los sentidos. No. A ver,
cualquier película en donde manden a alguien lejos es parecida a Interestelar, esta es parecida a Interestelar, pero en ese caso valen todas las de ciencia ficción con viajes largos. Obviamente se parece mucho más que a Interestelar a The Martian, ¿no? El marciano, aquella con Matt Damon, que le ponía mucho humor y mucha onda a una situación de naufragio, básicamente naufragio interestelar, si quieren, naufragio en otro planeta. Está muy en sintonía con eso. Tanta onda tiene y tanta simpatía que queda en segundo plano nada más y nada menos la posibilidad del fin del mundo, que es el problema a vencer por el protagonista, ¿no? La dupla Lord y Miller, los directores, venían de hacer muchas películas que van por ese lado, por el lado de ponerle onda a un argumento probablemente trillado y de lo que se puede considerar pochoclero, y donde ya prácticamente son especialistas en sacarle un poco de jugo a las piedras, en temas que quizás estén agotados, y siempre encuentran una nueva manera de encararlo. Nuestro prejuicio, me acuerdo del jueves pasado, era que, suponiendo que era muy buena, tiene muy buenas críticas, iba a ir más por el lado de T que por el lado de justamente Interestelar, y se confirmaron, por lo menos de mi parte que la vi, está más cerca de esa película de entretenimiento para toda la familia, que eso siempre hay que tomarlo con pinzas, porque casi todas las películas de entretenimiento para todas las familias son una porquería, pero pensemos en las buenas de eso, pensemos en las de Spielberg, por ejemplo, y otras más, pero está más cerca de Spielberg que de Nolan, seguro. Tiene su momento nerd científico, que es la justificación de todo, pero el humor la aleja por completo de Nolan, y también busca la vuelta para no exacerbar el melodrama, como pasa, por ejemplo, en Interestelar. El personaje que se va en este viaje interplanetario no tiene familia, ni mujer, ni novia, ni nada que lo ate a la Tierra, con lo cual no está ese dolor de que, no sé, que los hijos van a envejecer mientras él no, y todas esas cosas que son terribles. O que se compare con Armagedón, por ejemplo, no, también, bueno, que vayan a dejar... Claro, pero Armagedón es demasiado autoconsciente, demasiado... La película es todo el tiempo una parodia de sí mismo. Acá sí pretende mantener un punto equidistante, digamos. Está a mitad de camino entre Nolan y Armagedón, si querés. No se toma del todo en serio y no se toma del todo en broma. Y me parece que un mérito que tiene es Ryan Gosling, que puede mantener ese tono y que sostiene es un tipo que está muy lejos del planeta Tierra y solo. Bueno, si ven el tráiler van a ver que tan solo no está, porque hay una compañía que aparece, pero como actor está solo, digamos, que es lo importante. O sea, tiene que sostener el plano él solo durante toda la película, y la película es larga, muy entretenida, pero larga, y lo sostiene, digamos. El mérito principal creo que está por ahí. Tiene una banda sonora muy simpática, muy inusual, y vamos a estar pasando cosas de esa banda sonora, porque sorprendentemente tiene mucho que ver con Argentina, la banda sonora, así que nos da la posibilidad en este programa que está tan vinculado al rock nacional, de pasar algo argentino. Esto no va a ser rock, pero es totalmente argentino, así que ahora vamos a ir a eso enseguida, pero no quería dejar de decir lo que la vi, que es simpática, vale la pena verla, si uno no está buscando a Nolan ni a Interestelar ni nada por el estilo. Si uno va con la vara baja, está muy bien. Si va con la vara alta, me parece que se puede complicar. Vamos entonces con la sorprendente banda sonora, para nada futurista, del proyecto Fin del Mundo.
20 a 21 horas, Salvapantallas, por Red TL Rosario. No hubo ningún error, esa es la banda sonora de la película El Proyecto Fin del Mundo. Hay que decir que es una banda sonora muy amplia, que tiene música de todo el mundo justamente, no es que es todo tango, pero tiene este tango en un momento muy, muy particular. No sé, quería decir algo. Claro, no, sí. porque, o sea, hablando fuera del aire, hablábamos por qué, yo te preguntaba por qué, en qué contexto entra el tango. Parece lo más alejado de la ciencia ficción, el tango. El tango, aparte es este tango, esta versión de Firpo, la del 28, con los pajaritos, con todo. Y cuando entra en la película tiene todo el sentido del mundo. Hay que decir que es un tango para tangueros, ¿no? No es un tango que uno googlea tango y aparece esto, aparecen los más famosos. Este no es de los más famosos internacionalmente, así que es un tango que alguien estuvo rastreando hasta encontrarlo, lo cual me cae también más aporta a la simpatía de la película. Bueno, esto ocurre en un momento clave de la película en donde hay dos naves, la del protagonista y otra que se encuentra por el camino, que tienen que conectarse justamente para que se encuentren los tripulantes de cada una, y entonces se empiezan a mover y una sigue el movimiento de la otra y prácticamente están bailando un tango, con lo cual queda totalmente acorde, diría que más que el vals de 2001, aquel famoso Danubio Azul que aparece al principio, y esos vals vieneses que aparecen, tiene incluso más sentido, incluso también por la onda de la película. Así que esa es la curiosidad, y va a haber otro tema más, también igual de curioso y también relacionado con Argentina, que vamos a pasar más al final del programa. Si te parece, ahora sí, esto era estreno de la semana pasada, ¿no? Pero podemos ir repasando los estrenos de esta semana, incluyendo un reestreno, que me parece importante mencionarlo, porque ya tiene que ver con esta película, algo que está pasando ahora mismo en el Parque España, y con la presencia de Martín Coan, se va a proyectar nuevamente LS-83, la película sobre este material rescatado, que pertenecía a tomas medio perdidas de noticieros de Canal 9 que estaban por ser desechadas y fueron restauradas, y nos sirve para ver cómo era el mundo en la época que se retrata, y esto hace un contrapunto muy interesante con los recuerdos de la infancia y adolescencia de Martín Coan, que cuenta cosas muy entrañables de su infancia, mientras los noticieros muestran cosas nada entrañables de esos tiempos oscuros que vivíamos, ¿no? Esa es la premisa del S-83, ya hemos hablado de esto bastante, con la excusa de su última presentación en el Cairo. Entrevistamos acá, en las entrevistas de los miércoles, al director y al productor de la película, y bueno, quedó muy rico para mí también, muy buena devolución tuve de ellos esa entrevista, así que los invito a verla, ¿no? Está en el canal Ferrera Cine, pueden seguir esa entrevista. Vamos a escuchar un poquito. Acá se ve la anécdota inocente con una imagen que incluye a Videla, ¿no? Ese es el contrapunto típico de esta película. Y a mí me pegó, ya lo digo, porque yo tenía esa edad en esa época y también vivía esa contradicción de, por ahí, cierta alegría de la infancia mezclada con la oscuridad del momento. Sí, y un Martín Coan que sabe relatar muy bien el tema de lo cotidiano y el pasado. Personalmente lo empecé a leer en Radar desde aquella vieja página 12, de aquel viejo página 12. Sí. Es muy, muy entretenido escucharlo también, a pesar de que cuando se pone serio. Claro, sí. Pero cuando habla sobre todo de los recuerdos también que tiene él, también de infancia y de más grande, ¿no? Porque es un hincha de Boca
recalcitrante. Bueno, ¿no? Está basado, es una adaptación de su propio libro Claro. sobre sus recuerdos, que se llama Me Acuerdo. Creo. Claro, sí, así se llama el libro. Sí. Y hay una anécdota muy linda de él con Maradona. Uh-huh. Él sabía a qué hora Diego dejaba a las nenas en un colegio, porque de casualidad él también hacía lo mismo con su hijo, con sus hijos. Y iba calculando para encontrárselo. Uh-huh. Así que un día tomó valor y dice que encaró para donde estaba Maradona en el auto como para verlo. Uh-huh. Simplemente para verlo, y Maradona lo sacó cagando. Es una anécdota muy, muy cotidiana, pero muy divertida, ¿no? Y él era como un chico en ese momento. Después, cuando uno lo escucha hablar, es un filósofo muy reflexivo. Sí, que no es algo que haga en la película porque se limita a sus recuerdos, pero es muy interesante ese contrapunto. Quiero poner el énfasis en esto, en que no le baja la intensidad o no le baja el precio a la fuerza de las imágenes. Se ve, por ejemplo, hay un momento en Papel Prensa que es impresionante, y termina haciendo un maridaje extraño pero rico, y contando la misma historia por ahí de un ángulo totalmente distinto. Sí, y también quería decir que, o sea, apunta también a lo cotidiano y a lo micro, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de que nos vendían, de que los militares venían a ordenar, a hacer un proceso de reorganización. Reorganización, ¿no? Que como no es, llamaran, ¿no? Sí. Y que es una remake, en realidad, ya que estamos, podemos decirlo, porque Mitre había hecho un proceso de pacificación que se llamó la pacificación, pero que el nombre era Proceso de Organización Nacional. O sea, bueno, que fue una especie esa de cuestión se veían en cuestiones micro, ¿no? Uh-huh. En el día a día, ¿no? Como la gente vivía esa falsa calma, ¿no? Uh-huh. Que en realidad era un estado de sitio. Sí, de todas maneras es muy interesante ver también, porque no tenemos mucho acceso a eso, a Videla o a Galtieri en su prime, digamos, en su momento, cuando todavía eran populares y no me animo a decir queridos, pero apreciados por una mayoría, y uno trata de olvidarse que eso pasó. Bueno, la película no hace más que recordártelo. Bien. ¿Pasamos a la otra? Dale. Bueno, la otra tiene todo que ver con la entrevista de ayer, ¿no? Por tu bien, película misionera, y estamos hablando mucho de Misiones, porque produce más cine que Santa Fe, lo cual es triste para Santa Fe. Me alegro por Misiones, por supuesto, pero tiene que ver, no es una casualidad, no es que allá hay que el agua misionera genera mejores, o la tierra colorada genera mejores directores. Pasa lo mismo en Crespo, Entre Ríos, que ya hemos hablado alguna vez de estos fenómenos federales, y tiene que ver con las leyes de fomento de cine que hay en cada provincia y que todavía no hay en Santa Fe. Así que en parte es eso, y en parte, por supuesto, que surgen muchos, porque un fomento tiene que ser de un mérito preexistente, ¿no? Entonces hay directores que saben qué hacer con ese fomento, digamos, y bueno, hijo de eso, son muchas películas. Estoy viendo mucho en los festivales películas de Entre Ríos, de Misiones, por supuesto, de Tucumán, de Salta, Jujuy y Mendoza también, de Cuyo en general, podríamos decir, y por supuesto, más que nada, de Córdoba. Y casi nada de Santa Fe, lamentablemente. O sea, es una cuestión puramente cuantitativa. O sea, se producen pocas películas acá. Tenemos Caían del Cielo, por supuesto, que de la que hemos hablado, pero son pocas. Para lo que se podría hacer acá es terrible. Y en eso creo que mucho podría ser que finalmente se apruebe una ley de cine. Bueno, así como invité a ver en el canal de YouTube la entrevista, ahora ahí podemos parar un cachito, la entrevista de LS83, también está la entrevista de Por tu bien al director que tuvimos ayer en este programa. Esto va a estar en Las Tipas, importante decirlo, a las 19:30, por una semana por lo menos, en el cine muy bueno que está en Rosario, pero aclaro porque bueno, está un poco alejado del centro.
El tema es que el arreglo con la película es que se va a ver en todos los complejos Las Tipas del país, y justo en Rosario es uno de los pocos casos que está tan lejos del centro. En Paraná, que he estado, es un cine buenísimo, está mucho más cerca, y creo que en Posadas también. Una de las cosas interesantes que decía ayer el director era que, bueno, había rodeado a este actor que ahora está recuperado, ¿no? Porque, o sea, hacía un montón que no lo veía. Yo ¿cómo se llama? El único reconocible, que sí, es el suegro de la protagonista, Ricod, no sé cómo se... Bueno, que la mayoría de los actores no eran actores, claro, de profesión. Está trabajando con no actores, y el nivel de naturalismo, de realismo del que dota cada escena es realmente llamativo, notable, digamos. Está bastante bien todo. Normalmente cuando trabajas con no actores y con actores que no son los mejores, también pasa que están como recitando el guión, y acá no pasa. Acá todo suena bastante integral y natural. Así que nada, otra vez invitarlos a verlo. Tienen que ir hasta Las Tipas, pero creo que vale la pena. Vamos con la última, que por ahí es el estreno más rutilante de esta semana, que también la vi, y es Nuremberg, de James Vanderbilt, director bastante más clásico, convencional, una película prometedora, no tan cumplidora. ¿No? Es buena, sí, me parece. Pero es buena, pero podría ser mejor. Esa es mi qué sé yo, mi dictamen final. ¿Qué ibas a decir? ¿Llena de qué? Que esta sí está llena de actores muy reconocidos. Sí, bueno, Russell Crowe para mí la rompe, hace de villano, nazi. Lo hace muy bien, los demás se acompañan, está Rami Malek, todos los demás están bien. La película es para mí muy de estos tiempos, en donde está todo sobreexplicado, para que la mires mientras seguís chequeando el celular, un poco así. Eso es lo que me pasa con algunas películas que pasan ahora, ¿no? No. De todas maneras, es una película buena, insisto, o sea, no es un clavo, la pueden ver. Yo tengo la referencia de este tema. Hay una serie del 2000 con Alec Baldwin, una miniserie, y El juicio de Nuremberg, que me parece una gran película de los años 70, de Stanley Kramer. Esa me gusta más. Va más al hueso, claro, con un contenido más humanista. Acá se queda en un tema pesado del nazismo, pero no parece más pochoclera que otra cosa también. Sí, tiene es nazismo para todos, para qué sé yo, no, o sea, ATP. Muy ATP, sí, muy ATP. De todas maneras, se lucen todos, la recreación está perfecto, o sea, está todo bien en esta película, solo que, para mí, solo bien, digamos 6 puntos si quieren, 6.50 si querés, por Russell Crowe. Se queda en el duelo que es lo más rico, entre el psicólogo del nazi, que tiene que está puesto ahí más que nada para ver si le puede sacar alguna ficha, y el nazi en esta cosa que pretende ser un poco Silencio de los Inocentes, si querés, ese duelo entre un villano y un héroe con sus talones de Aquiles, por supuesto, pero sin ese nivel de intensidad que puede tener esa película que mencioné, ¿no? De una manera un poco más otra vez ATP. Vamos a dejarlo ahí. Claro, no se mete en cuestiones más polémicas o a lo mejor problemática de problematizar, digamos, lo que planteaba el nazismo, qué sé yo, pensaba en la película de Kate Winslet, la del lector, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Sí, The Reader, sí. Así. Donde ella era como una funcionaria del nazismo, claro, pero a la vez tenía esa parte. Bueno, pero humana. ahí claro, ahí tiene un componente, tiene capas. Esa película acá tenemos una especie de supervillano muy orgulloso de lo que hace,
Claro. Y todos los demás nazis son unos idiotas que no se entiende cómo llegaron a jerarcas, claro. todos temerosos, y él no, él es valiente y seductor, lo cual está bueno, como si fuera, no sé, una especie de Al Capone de Los Intocables, que es un personaje que genera cierta simpatía a pesar de ser siniestro, y que es difícil pensar por dónde le vas a entrar, ¿no? En eso es la analogía, a eso me refiero. Y entonces, ¿cómo lo haces pisar el palito en un juicio? Y bueno, va por ahí la película, lo cual es, como digo, totalmente entretenido, pero hay que escarbar un poquito más en la historia para aprender un poco todo lo que pasó. Pero es una película, insisto, válida de ver. Bueno, vamos a seguir hablando de nazis, ya que es un tema que tiene que ver. Bueno, el Top 5 está preparado con eso, y bueno, cuando uno piensa en nazis, piensa un poco en el sur argentino, en Córdoba también, por qué no decirlo. Así que vamos con un tema de Charlie, que siempre tiene que haber uno, el karma de vivir al sur. Salva pantallas. Salva pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Esto es algo que ya habíamos pasado la semana pasada, otro tema de este mismo disco, Charly García en 7 cuerdas, de Matías Albamonte, que es algo que me encontré por YouTube, simplemente no conozco al autor, aunque podríamos contactarlo e invitarlo al programa si seguimos pasando
los temas como viene la mano. Creo que vamos a pasar todo el disco porque está muy bueno y saben que siempre me gusta poner un tema de Charlie. Bueno, el Top 5 del día está vinculado por el estreno de Nuremberg, que es el estreno más llamativo de la semana. A empezar a hablar es como tirar la punta de un tema gigante que es los nazis y el cine, y bueno, desde dónde lo encarás. Entonces agarré 5 temáticas distintas, por ejemplo, nazis en Argentina, y una película conocida y otra a señalar de cada una de esas temáticas. Esa es un poco la idea rápidamente, así que vamos con eso y después con alguna curiosidad también, que siempre me gusta meter, así que vamos con el Top 5 y después lo comento. Para abarcar este tema tan amplio voy a intentar algo parecido a lo que hice esta misma semana al hablar de cine y dictadura. Voy a tocar el tema desde distintos ángulos y en cada caso mencionaré una película de referencia clara y otra que quisiera destacar particularmente, explicando por qué. Cada uno de esos ejes temáticos podría gestar un top 5 específico en el futuro. Arrancamos con un enfoque centrado en víctimas y victimarios y sobre todo lo hago por una curiosidad. Si hablamos de victimarios nazis en el cine, es fácil pensar en una película que ya tratamos, Bastardos sin Gloria, y en el inolvidable y nefasto Hans Landa, compuesto por Christoph Waltz. En cambio, son innumerables los ejemplos de películas sobre víctimas del nazismo, pero quiero destacar uno en particular, un film polaco de 1991 dirigido por otro Krzysztof Zanussi, sobre la figura de Maximilian Kolbe, sacerdote arrestado por los nazis y canonizado en 1982. Y ahora sí, la curiosidad. El papel protagónico de esa película fue interpretado por un muy joven Christoph Waltz. Ya que no podemos salir de Bastardos sin Gloria, hay que decir que la película también se ocupa de parodiar al mismísimo Hitler, algo que no se ha intentado tanto en el cine por ser, sobre todo, de dudoso gusto. Para hacerlo, habría que hacerlo muy bien. La referencia reciente podría ser Jojo Rabbit, pero en este rubro nunca habrá nada mejor que El gran dictador de Chaplin. Otro tema que sin dudas da para un top 5 específico es el de los nazis en Argentina. Una referencia reciente sería la película Operación Final sobre la captura de Eichmann, pero prefiero destacar Agua Colda de Lucía Puenzo y del 2013. Hay muchas películas a explorar sobre este tema y no tan conocidas. Uno de los enfoques que más me interesa es el de la banalidad del mal, el concepto acuñado por Hannah Arendt para tratar de entender cómo se llegó a semejante atrocidad en la guerra a través de personas ajenas a cualquier tipo de juicio moral. Existe, para ilustrar esto, una película sobre Hannah Arendt justamente, pero yo prefiero destacar Zona de Interés de Jonathan Glazer y del 2023. Por último, hay que hablar del ascenso y la caída del nazismo. Y para hablar de la caída, la referencia obvia es la película del mismo nombre protagonizada por Bruno Ganz. Podrían buscarse muchos títulos que hablen de la llegada de Hitler al poder, pero prefiero pensar el tema en su relación con el presente y con experimentos sociales que terminan mal en sociedades que creen haber superado este tema. Para eso, el ejemplo es La Ola del 2008 y de Denis Gansel, sobre un profesor que en el marco de un proyecto escolar sobre la autocracia y para explicar el fascismo descubre el entusiasmo de sus alumnos por experimentarlo. Estás viendo y escuchando Salvapantallas por Red TL. Inicio espacio publicitario. En Milu Cafetería Boutique podés encontrar los mejores desayunos y meriendas, espacio para eventos y talleres, patio pet friendly. Abierto de martes a sábados y los domingos hasta el mediodía. Vení a conocer nuestro local en Caferata 894, Milu Cafetería Boutique. En la esquina de Mendoza y Maipú te encontrás con el lugar en donde el vino se brinda. El Viduño es tu lugar en el centro para descubrir vinos inusuales y conseguir también los de siempre. Con una cuidada selección de etiquetas y asesoramiento experto. El Viduño, Mendoza 901.
Salvapantallas es un proyecto de financiación colectiva. Podés sumarte a su comunidad con una pequeña colaboración y recibir beneficios en cursos y eventos, además del acceso a contenidos exclusivos. Entérate cómo podés hacerlo mandando un mensaje al 341-271-7549 o al Instagram del programa salvapantallas.cine. Espacio publicitario. Salvapantallas. Salvapantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Bien, bueno, ese fue el top 5. No me pude resistir a la curiosidad de poner a Christoph Waltz. Aclaro que no es Kolbe, o sea, la película es la vida de Kolbe y el personaje protagónico no es Kolbe, sino otra persona que está en un campo de concentración y sí, y es el mismísimo Christoph Waltz, mucho antes de pensar que iba a estar del otro lado y se iba a hacer famoso por un personaje tan opuesto, ¿no? Entonces, esa fue la curiosidad y después, bueno, de todo lo demás, de la parte, digamos, más seria del asunto, voy a seguir destacando sobre todo Zona de Interés, porque me parece que es una película que explora el tema desde otro ángulo y lo vuelve, a mi juicio, muy interesante. Es una película totalmente atípica, que puede ser exasperante en algún momento porque no es narrativa, te va mostrando, pero está llena de detalles. Si uno está comprometido con la película, sobre todo si la está viendo en el cine, es impresionante porque está pasando todo el horror muy de fondo y de frente no pasa nada horroroso, sino todo banal, justamente, ¿no? Y bueno, y ahí se explica todo de alguna manera. No es una película para cualquiera. No, por eso hice esa aclaración, sí. Yo la empecé a ver y sí, tiene como una especie de tedio, pero me parece que el director busca eso también. Todo es a propósito, o sea, uno puede dejarlo o amarlo, odiarlo, lo que fuera, pero quiero decir, está buscado, no hay una cosa de que no le salía lo que quería, sino que quería mostrar como si fuera, casi como si fuera una cámara de seguridad, claro, mostrando una casa, una vida normal, que es, ¿cómo decirlo? Es obscenamente normal, porque está, nosotros sabemos, en la película se siente y se percibe, aunque casi no se ve, que en la casa esta normal, con flores, jardín, niños y vida feliz, está al lado de un campo de concentración, al lado, digamos. Ese es el chiste de la película, si querés, y prácticamente, bueno, y la cámara nunca pasa del otro lado. No. Y el padre de familia es un jerarca nazi, es un funcionario, jerarca, no sé si jerarca, pero es importante, sí, jerarca, le va la... Es como el que dirige el campo de concentración. Sí. Sí, de alguna forma, como vos dijiste, muestra el tema de la banalidad del mal, y esta burocracia, ¿no?, que llevaban adelante, que ellos decían que eran como funcionarios más, claro, como los militares de acá, ¿no? Como claro, el hecho de que no sean monstruosos, claro, que no sean villanos de películas, sabiendo, o sea, es la película más todo lo que sabemos, ¿no? O sea, la película se complementa con el afuera de la película, eso, claro, es muy importante. No es un objeto autónomo en este caso. Sabiendo todo lo que sabemos y viendo cómo se manejan, termina siendo más horroroso, digamos, pero por el contrapunto, con un contrapunto que está fuera de campo, digamos, y el campo del fuera de campo es nada más y nada menos que un campo de concentración. Bien, así es. La gente se puede comunicar al 341-594-1055. Ya teníamos un mensaje de Vivi, que nos mandó una gacetilla. Dale, mandalo nomás, porque bueno, yo incentivo, como siempre digo, sobre todo los jueves, es el día de agenda, que contamos las cosas que están pasando en la ciudad, así que lo que sea que esté mandando, a ver qué dice la gacetilla.
Dice, les paso esta info de un grupo que va a tocar el sábado por si pueden compartirla cuando les parezca. Sábados de conciertos en Pichangú Cultural. Este sábado 28 de marzo a las 21 horas se presentará el quinteto de tango Flamarión en Pichangú Cultural, ahí, Salta 2597. Flamarión es un joven quinteto de tango rosarino que apuesta al fortalecimiento de la tradición tanguera. Justo que estábamos pasando. Justo tango, que pasamos un tango y tendremos que haber pasado. Mañana me busco un tema de Flamarión y lo pasamos, porque conozco, he escuchado, sé que es una banda que estuvo en el Pre-Cosquín, que llegó a la final, así que es muy interesante lo que hace. No sé si sería. Sí, pasamos la info y reservas. Sí. Al 3415-6223. 2387 o por mensaje a @Pichangú Cultural, Pichangú _cultural debe ser el Instagram. Recuerden, sábado 28 de marzo a las 21 horas los esperamos para disfrutar de su propuesta en vivo. Gracias, Vivi. Acota algo de lo que estábamos pasando, es el tema del cual están hablando, tiene que ver con el S83 también. Cuando la vi en Rosario, Martín Coan mencionaba eso también, cómo veíamos a los milicos interactuando como si nada en la sociedad, participando de una sopa comunitaria, exactamente, etcétera, la banalidad del mal. Exactamente es eso, es la banalidad del mal, que choca cuando uno lo ve de frente, porque no lo ves nunca de frente. Y esto que también lo hemos hablado siempre con vos y con Castro los sábados, que dice Capusotto tan gráficamente, ¿no? Como que el mal se hace el boludo. Sí, ¿no? sí. Como que el mal dice, no, esto no. Nada que ver, ¿viste? No quiero hacer el mal, ¿viste? Sí, pero mientras tanto, o sea, deja un montón de gente morir. Claro. Mickey Vainilla que le dicen Lassie, dice, Lassie, la perra Lassie, dice. Claro. ¿Qué tiene que ver la perra Lassie? Sí. O esas cuestiones que incluso cuando uno lo ve reflejado en la realidad parece, no, esto es mentira. Por ejemplo, cuando planteaba el comedor comunitario, eso lo planteaban en Mickey Vainilla, que se llamaba Vos apenas te mereces esto. Sí, hay que decir que eran sobras. Que está cambiando un poco eso, porque esa cosa de esconder el nazismo en sangre, que siempre fue vergonzoso, que cualquier, digamos, nazi entendía que no estaba bien hacerlo público, eso parece estar cambiando, ¿no? O sea, claro, y recordamos que uno de los proyectos que tenían la gente del PRO era, no sé si comercializar o repartir las obras, ¿no? como si fueran que están haciendo un bien, ¿no? Sí. Esto que decía Capusotto, vos apenas te mereces eso. Sí. Como denostando también. Sí. Otro mensajito. De Mónica, dice, por primera vez enganché el programa desde el comienzo, muy interesante todo, los top 5 me encantan, el informe de la cartelera. Mónica, gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Mónica. Perfecto. Bien, varios mensajes. Tenemos no sé si decir recomendaciones, lo poco que estuve viendo. Siempre es eso, lo poco que estuve viendo, la sección que viene ahora es lo poco que estuve viendo de plataformas, televisión y todo eso en la semana, ¿no? Ya he recomendado varias. Esta la vi porque la mencionó justamente Pablo Castro cuando vino acá. Black Rabbit. Ponele, dale nomás. Sí. Yo sigo hablando, pero que quede ahí, así. Perfecto. Esto se puede ver en Netflix. Parece interesante. Noir moderno. Alguito de Ozark, no solo por uno de los dos protagonistas es Jason Bateman. Claro. Jude Law tiene un boliche de onda. Y un hermano que es un impresentable que tiene muchos problemas y le trae muchos problemas. Me gusta mucho Jude Law como actúa, y el guionista y director era guionista de la película anterior de Jude Law que me pareció buenísima y no la vio nadie, que ahora voy a buscar, no me acuerdo cómo se llamaba.
Bueno, hay que decir de Jason Bateman. Jason Bateman es indiscutible, sí. Me parece a mí. Para mí sí. Oscuridad, Se mete como ven. en comedia, drama. Puede hacerlo cualquier cosa. Sí. Desde chico. Sí. Bueno, esto es, no lo dije, es una miniserie, Black Rabbit. Solo puedo objetar que capaz que hay, como pasa en todas estas series, sobre todo de Netflix, hay como un abuso de flashback y de que todo se resuelve después y que todas las piezas encajan o algo así. Claro. Pero es como un exceso de preciosismo, si querés. De todas maneras me parece que está muy bien, ¿no? Todo empezó con Volver al Futuro. Me parece que esa escena muy común, este soy yo en este momento, Sí. está pasando algo, pero ¿por qué estoy así? Bueno, hay una película de 1920 que se llama La Carreta Fantasma Muda, que es todo flashbacks también. Se usaba mucho en el cine mudo porque había tanta libertad que uno hacía cualquier cosa, básicamente. Pero digo, como para decir que es un recurso que se usa desde hace mucho, pero ahora hay un poquito de abuso de las series de streaming de eso. El tema de Funcionó muy bien, qué sé yo, en Lost, ¿no? Lost, totalmente. Que cada capítulo era un flashback de cómo era el pasado de cada uno, ¿no? Y funcionó perfecto ahí, por lo menos hasta la 4ª temporada funcionó perfecto. Y hasta Flash Forward también. Sí, bueno, y esa es la contracara, ¿no? Que también es importante, ¿no? Flashback es ir al pasado, flash forward ir al futuro. Promete, por lo menos. Sí, es una de esas que prometen y cumplen. Bien. Bien. Ahora voy a buscar el nombre de la película porque no me quedé con esa idea. Pero ya con esto estamos. Bueno. ¿Cómo podemos salir? Estuvimos hablando de televisión, estuvimos hablando de nazis. Me parece que tenemos que ir con Divina TV Führer ahora. Bueno, Quedó ahí. ahora Quedó colgado el tráiler. ahora sí. Ahí va. Ahora vamos con Redondos.
elegido para Navidad, como no se nos ocurrió. Salva pantallas. Espíritus atentos esquivando hegemonías. Esquivando hegemonías. Salva pantallas. Bien, bueno, me estaba fijando ahí que no me acordaba la película, se llama The Order, una película, un policial negro, oscuro, amargo, parecido a las buenas películas del cine americano de los 70, digamos, más que al presente. Y es una película que estuvo en el 25, no, en el 24, en el Festival de Venecia, y después no circuló por ningún lado. Raro, no tuvo mucho calce, mucha salida, y siendo que está protagonizada por Jude Law y que es un policial, no es una película rara, experimental, ni mucho menos. A mí me pareció muy interesante. El director es Justin Kurzel, el de esta película de Order, que digo, y el guionista es el mismo que ahora está en Black Rabbit, y ahí está la conexión. Sí. Tenemos mensajes al 3415-94-1055 Vivi, que está muy atenta. Dice un último mensaje, una inquietud. Dice, Sí. a propósito de esa extraña afición de cruzar cine y Morphy, pero es que ahora que lo pienso, ¿cómo hubiese querido disfrutar de una porción de tarta de cerezas y café mientras el agente Dale Cooper también lo hacía en el poblado de Twin Peaks? Sí. ¿Cómo hacer esa tarta? ¿Y qué café era ese tan malditamente bueno? Bueno, Claro, ahí tiró sí. una... Sí, está buenísimo. Tengo como unos 10 platos para hacer, no para hacer para mañana, sino que los voy a mencionar para mañana para ya como a oficializar la carpeta de ideas que nos fueron tirando, incluso de otros programas también, porque también de Sábado Ciclotímico y Siempre Tarde estuvieron hablando, y seguramente este sábado estaremos hablando también. Lo que está diciendo Vivi es la tarta de cerezas favorita del protagonista, de la gente de Twin Peaks, que lo tomaba con un café negro, muy negro, que no... yo creo que la tarta esa debe haber sido muy buena. El café te lo debo, porque el café, ese café negro que toman de cafetera, de filtro, que toman todos, medio aguado porque se toma en cantidad, que se toma mucho con refill, digamos, con recarga en esos lugares tan americanos, tan norteamericanos, de comida al paso. Me suena que no sé si estará tan bueno, pero bueno, podemos hacer un gran café, digamos. Pero hay gente que le gusta, ojo, ese café negro, que a nosotros no. Claro, a mí no me gusta tanto. No, a mí tampoco. Yo prefiero algo más... más amable. Y más corto, más un espresso, no te digo un ristretto, pero un espresso así, si va a ser café negro, cortito y fuerte, sí. Bueno, sumamos la tarta, entonces es la tarta de cerezas, de la cherry pie de Twin Peaks, se suma a las tartas que hay en carpeta, porque está la tarta de My Blueberry Nights, justamente, blueberry, la tarta de arándanos, tenemos de cereza, de arándanos, y había otra tarta dando vueltas, me parece. Se me viene la tarta, no sé si será de tus favoritas la película, pero las de... los agentes estos de Hombres de Negro. Ah, no, esa no estaba en la carpeta, pero... No, la que come Josh Brolin haciendo de... no me acuerdo cómo se llama el agente, pero haciendo de la versión joven de Tommy Lee Jones. De Tommy Lee Jones, sí. No la tenía presente, es más, creo que no la vi, o sea, sería Hombres de Negros 3, ¿no? Me estás diciendo. Sí, creo que sí, o la 2 o la 3. Sí, yo estoy medio perdido con los Hombres de Negros, nunca me enganché mucho, pero bueno,
puede ser una opción también. Esa sí tiene saltos en tiempo también. No había más tarta, la otra era el strudel, claro, el strudel que ya hicimos. Pero me parecía que había un postre más, por eso. Bueno, va a haber comida sueca porque por el ciclo de Bergman. Vamos a meternos más con Tarantino. Han sugerido copa de camarones de Beetlejuice, en esa escena que todos bailan contra su propia voluntad, que es buenísima. Bueno, de cosas que me acuerdo sí, ahora. Y la variedad de los huevos por la novia fugitiva. Ajá. Que no sabía. Cierto. O sea que Richard Gere le cuestionaba que ni siquiera sabía cómo ella comía sus propios, o sea, su gusto personal. Sí. Porque siempre le influenciaba la pareja de turno, ¿no? Entonces sí. Hace como una cantidad de varios huevos. Y sí, esa también está en carpeta. Vamos a ver cómo hacemos. Pesadita. No sé si. Vamos a ver cómo podemos hacer. Para comer frío se complica. Sí. Vamos a ver cómo la implementamos ahora. Pero bueno, hay opciones y sumamos la tarta de Twin Peaks. Aclaro que yo hice un curso en el 2017 sobre Twin Peaks y era con tarta y café y donas. Bien. La tarta fue como una gran, que no la hice yo, aclaro, en ese momento fue como para el final, pero había donas porque también comían muchas donas, típico de detectives y policías de serie, ¿no? Donas y café negro había permanentemente en el curso, entre otras cosas. Hicimos toda una ambientación tipo Twin Peaks. Puedo traer la foto algún día de eso. Puede ser una cuestión de gusto, pero se me vienen los postres nomás por ahora. Está bien, bueno. O sea, el café con helado que toma Juliette Binoche en Blue. Ajá, es muy francés eso, pero sí, un cafecito con un helado. Como un afogato, digamos, que también le dicen. Bien, bueno. Está bien. Todo se puede, todo entra en la carpeta, así que mañana vamos a estar hablando de eso y probando algo de todo eso. Gracias, Vivi. Muchas gracias, Vivi, sí. Bueno, ya nos estamos yendo. Mañana también voy a hablar de la comunidad porque se abre como un juego con este proyecto de financiamiento colectivo que estamos haciendo, que hay varias maneras de colaborar y la colaboración a su vez trae beneficios como descuentos en los cursos que hago y otras actividades especiales, así que de todo eso vamos a estar hablando mañana también, así que tenemos un programa para charlar mucho. Ahora ya nos queda poco tiempo, pero quería poner un tema más como dije, de la banda, de la muy curiosa banda de Proyecto Fin del Mundo. Nos vamos ya con este tema y después ya directamente diría que nos despedimos ahora porque no nos quedó más tiempo. Mercedes Sosa como parte de la banda de Proyecto Fin del Mundo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que
que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida